En 1927, un descubrimiento sacudió al mundo científico. Resultó que las partículas podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero, atención, porque ahí viene lo increíble. Tus pensamientos podrían operar de la misma manera. Empecemos por el histórico Congreso de Solvay, en Bruselas, donde un grupo de brillantes físicos, entre ellos Albert Einstein y Niels Bohr, se reunió para debatir los misterios del mundo cuántico. Allí, desvelaron lo que hoy conocemos como la interpretación de Copenhague, una teoría que rompió por completo lo que creíamos real. Descubrieron que estas diminutas partículas, los ladrillos fundamentales del universo, no seguían reglas predecibles. En lugar de eso, podían existir en múltiples estados simultáneamente, hasta que alguien las observaba. Este fenómeno, llamado efecto observador, reveló algo extraordinario. El acto de observar no es pasivo, es consciente. Y esa conciencia tiene el poder de colapsar esas partículas en un solo estado. En otras palabras, tu conciencia no es un simple testigo de la realidad, la moldea. Esto plantea una pregunta incómoda. Si la conciencia influye en las partículas, ¿podría llegar a ser mucho más poderosa de lo que jamás imaginamos? Pensemos en el famoso experimento del gato de Schrödinger. Un gato hipotético se encuentra dentro de una caja con una partícula radiactiva. Hasta que no abrimos la caja, el felino está simultáneamente vivo y muerto, en una especie de limbo cuántico. No es solo un experimento mental extraño, es una pista de la conexión profunda entre el mundo cuántico y nuestra capacidad de observación. Físicos como Eugene Wigner fueron todavía más allá. Wigner propuso que la conciencia podría ser el elemento que falta en la mecánica cuántica. Si las partículas actúan de forma distinta cuando las observamos, ¿qué papel juegan nuestros pensamientos en la creación de la realidad? Y esto es lo que te toca de forma personal. Piensa un momento en tu mente. Tus pensamientos parecen fugaces, intangibles, internos. Pero, ¿y si fueran más que eso? ¿Y si, como las partículas cuánticas, existen en múltiples estados hasta que tú los enfocas y, al hacerlo, los traes a la realidad? Se están encontrando evidencias sorprendentes. Investigadores observan paralelismos entre el comportamiento de las partículas cuánticas y cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, la comunicación entre neuronas a través de sinapsis parece reflejar la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. ¿Podría significar esto que tus pensamientos no se quedan dentro de tu cabeza? ¿Podrían extenderse al universo, influyendo en el mundo que te rodea de formas que nunca imaginaste? La interpretación de Copenhague nos dio un vistazo a un universo mucho más extraño y profundamente conectado. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que la ciencia se adentra más en lo cuántico, descubrimos indicios de que tu mente y ese universo no solo se cruzan, podrían estar inseparablemente unidos. Y si esto es cierto, lo que piensas y observas no solo define tu realidad personal, puede influir en el tejido mismo de la existencia. Por eso, la próxima vez que descartes un pensamiento como irrelevante, recuerda, en el mundo cuántico, hasta la observación más pequeña puede generar cambios profundos. Ahora, vamos a profundizar en algo aún más impactante: el cerebro humano como una máquina cuántica. Cada segundo, tu cerebro realiza cálculos cuánticos que superan el poder de todas las supercomputadoras del planeta, combinadas. ¿Te imaginas que tu mente es mucho más que un simple órgano biológico? Bajo la intrincada red de neuronas, podría existir algo extraordinario, un motor cuántico operando en una escala que jamás hemos logrado replicar con tecnología. Esto no es ciencia ficción, es la revolucionaria teoría del físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Dr. Stuart Hameroff, conocida como OR, o reducción objetiva orquestada. El corazón de esta teoría se encuentra en unas diminutas estructuras llamadas microtúbulos, que viven dentro de tus células cerebrales. Durante décadas, se creyó que estos microtúbulos solo servían de soporte estructural,
Pero Penrose y Hameroff vieron algo mucho más profundo. Propusieron que estos microtúbulos podrían funcionar como procesadores cuánticos, capaces de realizar cálculos imposibles para la informática clásica. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. La mecánica cuántica opera con principios como la superposición, donde algo puede existir en varios estados a la vez, y el entrelazamiento, donde dos partículas se conectan instantáneamente sin importar la distancia. Penrose y Hameroff creen que tus microtúbulos usan estos principios miles de millones de veces por segundo. Para comprender la magnitud de esto, considera que las supercomputadoras más avanzadas apenas pueden simular una fracción del comportamiento cuántico de una sola molécula. Y sin embargo, tu cerebro, según esta teoría, estaría realizando operaciones cuánticas en una escala completamente inimaginable. Y esto no es solo cuestión de potencia. Esta teoría también busca responder una de las preguntas más grandes de todas: ¿qué es la conciencia? Penrose propuso que la conciencia no es simplemente un subproducto de la actividad cerebral, como muchos creen. Es un fenómeno cuántico, una chispa que nace del colapso de estados cuánticos dentro de tus microtúbulos. Una de las ideas más asombrosas de esta teoría es que el entrelazamiento cuántico podría estar ocurriendo dentro de tu propio cerebro. Si los microtúbulos en distintas regiones se entrelazan, significa que podrían comunicarse de forma instantánea, superando incluso la velocidad de la luz. Esto podría explicar por qué a veces tienes intuiciones que parecen surgir de la nada, como si distintas partes de tu mente se conectaran entre sí de un modo que la neurociencia tradicional no puede explicar. Y esto ya no es solo teoría. Experimentos recientes han detectado vibraciones cuánticas en redes neuronales, lo cual respalda la posibilidad de que el cerebro opere a nivel cuántico. Estas vibraciones nos dicen que tus pensamientos, tus decisiones, podrían no seguir rutas predecibles. Podrían surgir de procesos cuánticos, donde posibilidades infinitas colisionan para crear nuevas realidades. Ahora, imagina esto. Cada pensamiento que tienes, cada elección que haces, podría ser el resultado de cálculos cuánticos dentro de tu mente. Y aún hay más. Si el entrelazamiento está ocurriendo dentro de tu cerebro, ¿quién dice que no pueda extenderse más allá de ti? ¿Y si tu mente está conectada al campo cuántico del universo entero? Esto plantea preguntas profundas. ¿Podría el entrelazamiento cuántico explicar esos momentos de sincronicidad, cuando los eventos en tu vida parecen alinearse demasiado perfectamente como para ser simple coincidencia? ¿Y si tus pensamientos influyen en otras personas, en situaciones, en el entorno, sin que tú te des cuenta? Si tu cerebro está entrelazado con el universo, ¿realmente termina tu conciencia donde acaba tu cuerpo? ¿O está extendiéndose mucho más allá, tocando dimensiones que aún no comprendemos? Todo apunta a una misma conclusión. Tu mente no es solo una máquina biológica, es una maravilla cuántica, profundamente conectada con el tejido mismo de la existencia. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué ocurre cuando esta conexión cuántica va más allá de ti y empieza a manifestarse entre personas, atravesando distancias y conectando pensamientos y emociones como si fueran uno solo? Eso es lo que exploraremos a continuación. En el mundo de la física cuántica, hay un descubrimiento que destaca por ser tan revolucionario como inquietante: el entrelazamiento. Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque desafiaba todo lo que la física clásica había enseñado. Pero, ¿qué significa realmente? Cuando dos partículas se entrelazan, quedan conectadas de forma instantánea. No importa cuán lejos estén una de la otra. Si una cambia de estado, la otra también lo hace al instante, incluso si están separadas por años luz. Ahora imagina que este fenómeno no solo sucede a nivel subatómico, sino dentro de tu propio cuerpo, especialmente en tu cerebro. Empecemos por los experimentos que hicieron indiscutible la existencia del entrelazamiento. En los últimos años,
los científicos lograron entrelazar objetos mucho más grandes que simples partículas. Por ejemplo, 2 diamantes del tamaño de tu palma fueron entrelazados en un laboratorio. Sus vibraciones se reflejaban mutuamente de forma instantánea, a pesar de estar separados. Si esto puede ocurrir en estructuras tan complejas como diamantes, ¿por qué no en el entorno dinámico y profundamente intrincado del cerebro humano? Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente fascinante. Estudios han revelado que sistemas biológicos, incluyendo células e incluso el ADN, podrían exhibir entrelazamiento cuántico de forma natural. Y dentro del cerebro, los microtúbulos vuelven a ser los protagonistas. Si estos microtúbulos se entrelazan entre sí, entonces distintas áreas del cerebro podrían comunicarse instantáneamente, sin seguir las rutas neuronales tradicionales. Pero esto va aún más lejos. Este tipo de comunicación podría explicar algunos de los fenómenos más misteriosos que todos hemos experimentado. Piensa en los gemelos, que aseguran sentir el dolor o la emoción del otro, incluso cuando están separados por miles de kilómetros. O en esa intuición que te invade repentinamente, solo para descubrir que un ser querido estaba en peligro. ¿Y si esto no fuera casualidad? ¿Y si fuera el entrelazamiento cuántico actuando en tu vida? Y no se limita a vínculos personales. Experimentos han demostrado que grupos de personas pueden sincronizarse de formas que desafían toda lógica. Por ejemplo, estudios con grupos de meditación han demostrado que cuando varias personas meditan juntas, sus ondas cerebrales se alinean. Y no es una metáfora. Los científicos lo han medido. ¿Podría ser esta sincronización una forma de entrelazamiento masivo, donde la conciencia humana se une y crea un campo compartido de influencia? Vamos más allá. Investigaciones recientes han encontrado partículas entrelazadas dentro de tejidos biológicos vivos, lo que sugiere que el entrelazamiento cuántico podría ser más común en los sistemas vivos de lo que jamás imaginamos. Esto significa que tus pensamientos y emociones no serían experiencias privadas. Podrían estar entrelazadas con las de otros, influyendo en personas y eventos a distancia, sin que lo sepas. Imagina lo que esto representa para tu vida cotidiana. ¿Y si cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada intención que emites, está conectando invisiblemente con otros? ¿Y si estás moldeando relaciones, circunstancias y la energía a tu alrededor sin siquiera darte cuenta? Einstein rechazó la idea del entrelazamiento. La consideraba imposible. Pero una y otra vez, los experimentos le han demostrado que estaba equivocado. El universo no está simplemente conectado por fuerzas físicas. Está entrelazado por hilos invisibles de energía cuántica. Y si eso es verdad, entonces los límites de tu conciencia podrían no ser límites en absoluto. Tus pensamientos y sentimientos podrían estar generando ondas que se propagan, creando efectos que no puedes ver, pero que son profundamente reales. La cuestión ya no es si el entrelazamiento existe. Existe. La verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto está entretejido en tu mente, en tus relaciones y en la realidad que vives cada día? Y los científicos apenas están empezando a desvelar el misterio. Porque el poder del entrelazamiento no se limita al cerebro. Podría extenderse a la danza cuántica de los pensamientos, una danza que redefine todo lo que creíamos saber sobre la conciencia. Cuando dos gemelos sienten el dolor del otro desde continentes distintos, no es magia, es mecánica cuántica. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento o una emoción que no parecía del todo tuyo? Tal vez pensaste en alguien segundos antes de que te llamara, o sentiste una angustia repentina, solo para descubrir después que una persona cercana estaba atravesando un momento difícil. Estas experiencias pueden parecer místicas, pero la física cuántica ofrece una explicación sorprendente. Neuronas entrelazadas. Vamos a desglosarlo. Dentro de tu cerebro, las neuronas están constantemente activándose, enviando señales eléctricas. Pero los investigadores
Ahora creen que estas neuronas también podrían operar a nivel cuántico, donde el entrelazamiento les permitiría comunicarse más allá de las limitaciones de la biología tradicional. Aquí está la teoría. Si las neuronas, o incluso los microtúbulos dentro de ellas, se entrelazan, crean una red que opera de manera instantánea, sin importar la distancia. Eso significa que tu cerebro podría enviar y recibir información, no solo dentro de sí mismo, sino también hacia otras mentes. Y no se trata solo de teoría. Hay evidencia que sugiere que algo extraordinario está ocurriendo. Un experimento famoso colocó a 2 personas en salas separadas, sin posibilidad de comunicarse por medios tradicionales. Los investigadores monitorearon su actividad cerebral mientras meditaban en una intención compartida. Lo sorprendente fue que sus ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse, como si sus mentes estuvieran conectadas por un hilo invisible. ¿Cómo es posible? La respuesta podría estar en otro fenómeno cuántico, el túnel cuántico. En este mundo subatómico, las partículas pueden atravesar barreras que deberían ser impenetrables. Es como si encontraran atajos ocultos a través del espacio y el tiempo. Si esto ocurre en tu cerebro, entonces la información podría moverse a través de canales invisibles, creando lo que parece comunicación telepática. Pero esto no se trata solo de comunicación. Se trata de experiencias compartidas. Piensa en el vínculo inexplicable entre gemelos, o entre amigos muy cercanos, que saben lo que el otro está sintiendo sin decir una palabra. Podría tratarse de neuronas entrelazadas, creando un puente cuántico que transmite emociones y pensamientos. Las implicaciones son asombrosas. Si tus pensamientos están conectados con los de otras personas a través del entrelazamiento cuántico, entonces tu mente no está aislada. Es parte de una red mucho mayor, un tejido invisible de conciencia compartida. Y este tejido podría explicar fenómenos que, por mucho tiempo, han desconcertado a científicos y escépticos. Por ejemplo, estudios sobre empatía han demostrado que cuando una persona siente una emoción con intensidad, otras personas cercanas comienzan a reflejar ese mismo estado emocional, incluso sin contacto directo. Esta especie de contagio emocional podría ser algo más que un efecto psicológico. Podría ser entrelazamiento cuántico en acción, generando un campo emocional compartido. Y hay más. Existen casos documentados de personas que sienten el dolor o la alegría de un ser querido al otro lado del mundo. Hermanos que terminan las frases del otro, tras años de estar separados. Estas historias no son meras coincidencias. Podrían ser manifestaciones reales de la mecánica cuántica en el pensamiento humano, incluso la intuición. Ese presentimiento que no sabes explicar pero que resulta ser correcto, podría tener una base cuántica. ¿Y si no fuera solo tu subconsciente reuniendo información? ¿Y si fuera una señal cuántica que estás recibiendo de una mente entrelazada? Y aquí es donde el misterio se profundiza. Si la mecánica cuántica regula cómo se conectan nuestros pensamientos y emociones, ¿significa eso que tenemos más control sobre este proceso de lo que creemos? ¿Podríamos fortalecer estas conexiones conscientemente? ¿Podríamos usarlas para generar vínculos más profundos y percepciones más claras? El entrelazamiento cuántico nos está mostrando algo increíble. Los pensamientos no están confinados a nuestra cabeza. Son parte de una danza invisible de partículas y conciencia, entrelazada con todo lo que existe. Y esta danza ya está ocurriendo. Aquí, ahora. Está redefiniendo nuestra comprensión de la mente, del ser y de la realidad misma. Y si esto es verdad, entonces pensar no es un simple acto interno. Pensar es crear. ¿Qué significa todo esto para nuestras relaciones, nuestras decisiones y para la manera en que moldeamos el mundo que nos rodea? Para responder a eso, debemos mirar el papel que juega la conciencia en el nivel más fundamental de la realidad. Porque cada pensamiento que tienes, literalmente está reconfigurando el universo. ¿Y si el universo mismo fuera consciente? Esa es la audaz idea propuesta por el físico cuántico Amit Goswami en su revolucionaria teoría del
Universo autoconsciente. Según Goswami, la conciencia no es el resultado de procesos cerebrales, es el bloque fundamental de la realidad. Aquí está la clave. En el mundo cuántico, nada existe en un estado definitivo hasta que alguien lo observa. Antes de ser observado, todo existe como una nube de posibilidades, una onda de resultados potenciales. A esto se le llama el problema de la medición cuántica. Pero en el momento exacto en que alguien observa, la onda colapsa en una sola realidad. Este es el efecto observador. Tu simple acto de prestar atención transforma el universo a tu alrededor. Ahora piensa en lo que eso significa en tu vida diaria. Si la realidad se forma a través de la observación, entonces cada pensamiento, intención y creencia que mantienes tiene el poder de moldear la estructura misma de lo que llamamos mundo. Tú no estás aquí para ser un espectador pasivo. Eres una creadora. Y Goswami va aún más lejos. Afirma que la conciencia no solo colapsa ondas de probabilidad en el mundo cuántico. La conciencia da forma a la realidad en todos sus niveles. En su visión, el universo es un ser autoconsciente. Y tu conciencia individual es una expresión de esa conciencia cósmica. Una extensión de esa totalidad. Esto sugiere algo muy poderoso. Tus pensamientos no son eventos aislados. Están profundamente entrelazados con el proceso creativo del universo. Piénsalo así. Si la conciencia moldea la realidad, entonces cada momento de tu vida es una danza entre tú y el cosmos. Tus pensamientos no son meras ocurrencias internas. Son olas de intención que interactúan con el campo cuántico para manifestar ciertos resultados. Y no es solo una teoría bonita. Estudios dentro de la física cuántica han demostrado que el efecto observador no se limita a experimentos en laboratorios. Se extiende a interacciones humanas e incluso a eventos globales. Un ejemplo sorprendente es el proyecto de conciencia global, que utiliza generadores de números aleatorios repartidos por todo el planeta. En circunstancias normales, producen datos sin patrón. Pero durante grandes eventos colectivos, como desastres naturales o celebraciones mundiales, estos generadores empiezan a mostrar patrones medibles, como si la conciencia humana estuviera influyendo en el sistema físico. La teoría de Goswami también nos da una explicación de por qué nuestros pensamientos y emociones son tan poderosos. Cada vez que te aferras a una creencia o visualizas un objetivo, estás colapsando posibilidades en una realidad concreta. Esto podría explicar por qué personas que visualizan con constancia el éxito, a menudo lo alcanzan. No se trata solo de pensamiento positivo, es física cuántica en acción. Pero aquí está la implicación más profunda. Si la conciencia es la base de toda realidad, entonces la forma en que piensas, sientes y observas no solo impacta tu vida, también afecta la vida de quienes te rodean. Incluso podría influir en el universo entero. Piensa en esto. Cuando interactúas con alguien, tu conciencia no solo observa, también se entrelaza. La teoría de Goswami sugiere que estos estados entrelazados de conciencia podrían influir en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y hasta en el comportamiento humano colectivo. Esto se alinea con estudios sobre el poder de la intención grupal, donde pensamientos coordinados, meditaciones o incluso oraciones colectivas han demostrado tener efectos medibles en el mundo físico. Y no hablamos solo de grandes movimientos colectivos. También hablamos de lo más íntimo. Cuando eliges vivir desde la gratitud, el amor o la compasión, no solo elevas tu energía, estás colapsando olas cuánticas en resultados alineados con esos sentimientos. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si tu conciencia tiene el poder de dar forma a la realidad, ¿qué estás creando con tus pensamientos? ¿Estás construyendo un mundo de miedo y limitación? ¿O uno de expansión, posibilidad y luz? El universo autoconsciente de Goswami no es solo una teoría científica. Es una invitación profunda a vivir con intención, a despertar a tu verdadero poder. Porque si la conciencia es la base del universo,
Entonces cada pensamiento importa, cada emoción vibra, cada intención tiene peso, y cada momento es una oportunidad para crear una nueva realidad. Pero las implicaciones no terminan ahí. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta comprensión de la conciencia a gran escala? ¿Qué pasa cuando miles, o incluso millones, de personas unen su atención, sus pensamientos y sus emociones? La respuesta podría redefinir lo que significa ser humano. Científicos han detectado señales cerebrales que viajan más rápido que la luz. Einstein dijo que era imposible, pero la naturaleza está demostrando lo contrario. Durante siglos, la ciencia se construyó sobre lo que se podía medir y comprobar. Pero, ¿qué ocurre cuando los descubrimientos traspasan esos límites, desafiando todo lo que creíamos saber? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, en laboratorios de todo el mundo. Experimentos revolucionarios están revelando la verdadera naturaleza cuántica de la conciencia humana. Uno de los hallazgos más asombrosos proviene del estudio de tejidos cerebrales entrelazados. Investigadores han medido señales en el cerebro que parecen burlar las leyes tradicionales de la física, transmitiendo información más rápido que la luz. Durante años, estas ideas fueron descartadas como pseudociencia. Contradecían la teoría de la relatividad de Einstein, que afirma que nada puede superar la velocidad de la luz. Pero ahora, la evidencia es demasiado clara para ser ignorada. En un experimento, los científicos aislaron células cerebrales y las expusieron a fotones entrelazados. Estas partículas están conectadas de forma instantánea, sin importar la distancia entre ellas. El resultado fue impactante. Las células cerebrales reaccionaban sincronizadamente con los fotones, aunque estuvieran separadas por enormes distancias. Esto sugiere algo asombroso. El entrelazamiento no es exclusivo de las partículas inertes. También está ocurriendo en sistemas vivos. Y hay más. Los investigadores también han encontrado señales de entrelazamiento cuántico dentro del ADN humano. En un estudio controlado, separaron dos muestras de ADN en cámaras diferentes. Cuando una muestra era expuesta a un estímulo, la otra reaccionaba al instante. Esto desafía por completo la idea de que nuestros cuerpos funcionan como simples máquinas. En cambio, nos muestra una realidad mucho más profunda. La vida misma está conectada cuánticamente. Y luego está el ya mencionado Proyecto de Conciencia Global, un experimento a gran escala que ha estado funcionando durante décadas. Utiliza generadores de números aleatorios en distintas partes del mundo para detectar patrones en la aleatoriedad. La mayoría del tiempo, estas máquinas se comportan como se espera. Generan datos aleatorios. Pero durante eventos globales significativos, desastres naturales, celebraciones colectivas, momentos de enfoque emocional masivo, las máquinas empiezan a producir patrones medibles, como si la conciencia humana estuviera interfiriendo con el orden físico del mundo. Piensa en lo que esto significa. Si la conciencia puede influir en algo tan fundamental como la aleatoriedad, ¿qué más podría estar afectando? ¿Tu cuerpo? ¿Tu entorno? ¿Tu futuro? Otro descubrimiento clave proviene de estudios sobre la coherencia cuántica en sistemas biológicos. Esta coherencia se refiere a la capacidad de las partículas de existir en un estado de superposición, ser partícula y onda a la vez, estar aquí y allí al mismo tiempo. Durante mucho tiempo se pensó que ese estado era demasiado frágil como para existir en organismos vivos. Se creía que el caos del cuerpo lo destruiría. Pero los estudios han demostrado que sí existe, por ejemplo, en la fotosíntesis de las plantas y hasta en el sistema de navegación de las aves migratorias. Ahora imagina que esa misma coherencia está ocurriendo dentro de tu cerebro. Eso significaría que tus neuronas no solo disparan impulsos eléctricos, sino que también funcionan en superposición cuántica, procesando información desde múltiples realidades al mismo tiempo. Esto podría explicar por qué la intuición, la creatividad y ciertas decisiones llegan de forma tan rápida, tan clara, tan inexplicable.
Pero aquí es donde todo se vuelve personal. Si tu cerebro y tu ADN están entrelazados cuánticamente, entonces tus pensamientos, emociones e incluso tus intenciones pueden tener efectos que van mucho más allá de tu cuerpo, más allá de tu hogar, más allá de tu ciudad. No eres solo un observador de la realidad, eres una participante activa, una influenciadora del campo cuántico con cada elección que haces. Y la ciencia lo está respaldando. Varios estudios han demostrado que cuando grupos de personas enfocan su mente en un objetivo común, ocurren cambios medibles. En uno de ellos, un grupo de meditadores logró reducir de forma significativa la violencia en su ciudad durante el tiempo que estuvieron meditando. ¿Qué otra explicación hay? Si no es una conexión cuántica entre las mentes, creando un efecto dominó en el mundo físico. Einstein se burló de la posibilidad de comunicación más rápida que la luz. Se resistió a aceptar el entrelazamiento en la biología. Pero hoy, los descubrimientos científicos nos están mostrando algo totalmente distinto. Estamos aprendiendo que el universo es mucho más interconectado de lo que jamás imaginamos, y que la conciencia humana es la clave para entender esa conexión. La pregunta ya no es si los efectos cuánticos existen en tu cerebro y en tu cuerpo. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedes usar ese conocimiento para transformar tu vida y el mundo que te rodea? Porque lo que viene ahora es un salto más allá de la mente individual. Cuando miles, incluso millones, de personas enfocan su conciencia en una misma dirección, ¿qué sucede con la realidad colectiva? El experimento de meditación en Washington, D.C. nos dio una pista. Cuando 2,000 personas meditaron con un propósito común, la tasa de criminalidad se redujo en un 25%. Y esta vez, la ciencia cuántica nos ayuda a entender por qué. ¿Qué ocurre cuando la conciencia deja de ser individual y se convierte en colectiva? Si los pensamientos y las intenciones pueden influir en el campo cuántico a nivel personal, ¿qué es posible cuando un grupo de seres humanos alinea su enfoque hacia un mismo objetivo? Los resultados suenan como ciencia ficción, pero han sido documentados, y lo que revelan es simplemente revolucionario. Empecemos con ese famoso estudio en Washington, en la década de 1990. 2,000 personas se reunieron con la intención consciente de reducir el crimen en la ciudad a través de la meditación. Durante el tiempo que duró el experimento, los índices de violencia descendieron de forma dramática. Los escépticos gritaron, «coincidencia». Pero los investigadores analizaron otras variables: clima, actividad policial, eventos públicos, y aún así, los resultados se mantuvieron. Algo había cambiado. La explicación más plausible: entrelazamiento masivo. Así como las partículas pueden entrelazarse y afectarse sin importar la distancia, también puede suceder lo mismo con las mentes humanas. Cuando miles de personas enfocan su conciencia en una misma dirección, crean un campo cuántico compartido. Una resonancia colectiva que amplifica su influencia sobre el mundo físico. Y esto no es solo teoría. Se ha observado en múltiples estudios. En uno de ellos, grupos de personas oraban o meditaban juntas, mientras los científicos medían los efectos en el entorno. Los resultados fueron consistentes. Los patrones en los generadores aleatorios cambiaban. La energía del ambiente se alteraba. Incluso ocurrían eventos físicos inesperados. Pero, ¿cómo funciona esto a nivel cuántico? Aquí entra en juego un concepto fascinante: la conciencia como campo. Imagina la conciencia como un campo energético, como el campo magnético o gravitacional. Un campo que se expande, que vibra, que interactúa con todo lo que toca. Cuando muchas personas alinean sus intenciones, ese campo se fortalece, y cuando esa resonancia colectiva alcanza cierto nivel, empieza a influir en la materia, en la probabilidad y en el orden del mundo. Y no solo afecta al exterior, también sincroniza a quienes participan. Estudios con electroencefalogramas han demostrado que, cuando un grupo medita en conjunto, sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse, como si las mentes funcionaran en una sola frecuencia, como si pensaran y sintieran como una unidad viva.
Esto no es poesía, es física, es medible y es real. Uno de los aspectos más emocionantes de esta conciencia colectiva es su potencial para transformar el planeta. Si un grupo reducido puede afectar el crimen en una ciudad, ¿qué podrían lograr millones de personas? Podríamos reducir conflictos, sanar heridas sociales, revertir el daño ambiental, redirigir la evolución humana. Esto no es utopía, es ciencia emergente. El proyecto de conciencia global ya ha demostrado que los eventos masivos de atención emocional colectiva dejan una huella medible en el planeta, como si los pensamientos y emociones humanos se extendieran más allá del cuerpo y escribieran ondas en el tejido mismo del mundo. Y no se detiene ahí. Los experimentos con sincronización mental también han revelado que las personas, al trabajar juntas, pueden resolver problemas más rápido, ser más creativas e incluso comunicarse de forma más intuitiva. Como si al acceder a esa red cuántica compartida, desbloqueáramos un nivel superior de inteligencia colectiva. Pero también debemos considerar otro aspecto esencial, la responsabilidad ética. Porque si la conciencia colectiva tiene tanto poder, ¿cómo asegurarnos de que se use para el bien? La historia nos ha mostrado que el pensamiento colectivo guiado por el miedo, la ira o el odio puede tener consecuencias devastadoras. El desafío, entonces, es alinear la intención colectiva con metas positivas, elevadas, humanas, porque el campo cuántico no distingue entre bien o mal, simplemente responde a la energía que proyectamos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que tus pensamientos, aunque parezcan pequeños, no lo son. Porque cuando se alinean con los de otros, su poder se multiplica exponencialmente. Eres parte de algo mucho más grande. Una red viva de conciencia entrelazada. Un campo compartido donde cada intención suma, cada emoción resuena y cada pensamiento influye. Y en ese campo es donde ocurre la verdadera transformación. Ahí es donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad, donde el yo se funde con el nosotros y donde el cambio global se vuelve real. Pero ahora, demos un paso más allá de la teoría. ¿Qué sucede cuando llevamos estos descubrimientos al mundo de la tecnología? El futuro ya está aquí, y el Pentágono lo sabe. Sí, suena increíble, pero las investigaciones sobre conciencia cuántica ya están siendo aplicadas en experimentos reales. Desde desarrollos militares hasta avances médicos, la conciencia cuántica está dejando de ser solo una idea para convertirse en tecnología. Imagina esto: soldados en el campo de batalla, transmitiendo información sin hablar, comunicándose por pensamiento directo a través de redes cuánticas, sin radios, sin señales, solo conciencia entrelazada. Parece ciencia ficción, pero ya hay investigaciones en curso sobre comunicación cerebro a cerebro a través del entrelazamiento cuántico. Y no es solo el ejército quien está interesado. En la medicina, se están desarrollando terapias basadas en la coherencia cuántica, tratamientos no invasivos para el estrés postraumático, la ansiedad, el dolor crónico, usando tecnología para alinear las frecuencias del cerebro y restaurar la armonía interna. Los resultados preliminares son prometedores y muestran un camino hacia una medicina más profunda, más energética, más consciente. Pero hay más. Ya se está hablando de dispositivos de expansión de conciencia, tecnologías que te ayudan a enfocar mejor, a pensar más rápido, a manifestar tus intenciones al resonar con el campo cuántico. Imagínalo. Herramientas que potencien tu creatividad, tu intuición, tu claridad mental, que te ayuden a acceder a estados de conciencia más altos, que hasta ahora solo habían sido posibles para místicos, sabios o yogis. Uno de los campos más apasionantes es el de los sistemas de aprendizaje cuántico. Programas que interactúan con el cerebro para acelerar el aprendizaje, procesar información compleja en horas, en lugar de años. Esto podría revolucionar la educación, la comunicación
la forma en que creamos y, en última instancia, la manera en que evolucionamos como seres humanos. Pero, como todo poder, esto también trae preguntas éticas muy profundas. Si la conciencia puede ser ampliada o incluso manipulada por tecnología, ¿quién decide cómo y para qué se usa? ¿Será un privilegio solo para unos pocos o un derecho para toda la humanidad? ¿Servirá para controlar o para liberar? Estas son preguntas que debemos hacernos ahora, mientras esta nueva era toma forma. Y al mismo tiempo, surgen otras preguntas aún más grandes. Si podemos comunicarnos mente a mente, si podemos sanar a través de la intención, si podemos sincronizarnos globalmente en una conciencia colectiva, entonces, ¿qué significa realmente ser humano? ¿Qué nos espera más allá de la biología? ¿Qué yace del otro lado de esta frontera cuántica que apenas estamos empezando a cruzar? El próximo gran salto en la evolución humana no será biológico, será cuántico. A lo largo de la historia, la humanidad ha dado saltos que lo cambiaron todo, desde dominar el fuego hasta crear el Internet. Pero hoy, nos encontramos al borde de un cambio aún más profundo. Uno que no depende de nuevas herramientas, sino de una nueva conciencia. Porque el verdadero futuro no está allá afuera, está adentro. Y la clave para desbloquearlo eres tú. Todo lo que hemos explorado, el entrelazamiento, la superposición, el efecto observador, la conciencia como campo, la mente colectiva, nos lleva a una verdad irrefutable. Tú no estás separada del universo. Tú eres el universo, observándose a sí mismo, y tu mente, tu subconsciente, no es una sombra interna. Es un motor de creación infinita. Imagina un mundo donde esto ya no es teoría, sino práctica cotidiana, donde la conciencia se cultiva como se cultiva la salud, donde la meditación no es lujo, sino herramienta esencial, donde la educación no solo forma la mente, sino expande el alma. Un mundo donde sanar significa alinear vibraciones cuánticas, donde el pensamiento colectivo transforma realidades y donde la intuición se honra como una forma avanzada de inteligencia. Ese es el nuevo paradigma. Una humanidad que no se define por su genética, sino por su conciencia cuántica compartida. Y no tienes que esperar a que ese futuro llegue, porque ya ha comenzado. Cada vez que eliges observar con claridad, cada vez que eliges pensar con intención, cada vez que eliges sentir con compasión, estás creando esa nueva realidad. Estás activando tu subconsciente. Estás influenciando el campo. Estás participando en la evolución de la especie. Recuerda esto. Tu subconsciente no es un archivo dormido. Es una antena conectada al todo. Una fuerza poderosa que puede transformar tu vida, tus relaciones, tu salud, tu destino y quizás el planeta. La pregunta ya no es si el universo responde a tu mente. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo pensar hoy, sabiendo que estás creando mañana? El campo cuántico está esperando. ¿Qué vas a crear?